Saludo al doctor Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami, exsecretario de Salud, miembro del Colegio Nacional. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Qué gusto estar contigo nuevamente. Veo que tienes ahí el simbolito del cáncer de mama. Qué bien que lo tengas. Octubre es el mes que debemos estar más conscientes sobre el cáncer de mama, aunque desde luego es un reto que hay que enfrentar todo el año. No es tan visible como el coronavirus, pero es igualmente pernicioso e igualmente sujeto a las explotaciones del machismo. Así es que hay que traer este distintivo para recordar este mes tan importante. Correcto. Julio, has escrito junto con Octavio Gómez Dantes un artículo sobre la pandemia del COVID-19 en México. ¿Cuáles son las conclusiones? Sí, quisimos, Octavio Gómez Dantes y un servidor, hacer un balance de cómo íbamos, y aparece en el número de octubre de Nexos, el número que está circulando ahora mismo, es el artículo de portada, y bueno, tratamos de ver desde el arranque de la pandemia. Parece que ha sido una eternidad, pero recordemos que fue apenas en febrero, sí, a finales de febrero, cuando se reportó el primer caso. No es tanto tiempo, y sin embargo ha pasado tanto que a veces es difícil, se pierde en la cotidianeidad el sentido de lo que ha sido esta experiencia. El balance, el título lo lleva, es un balance catastrófico. Ese es como lo caracterizamos, porque han ocurrido muchísimas más muertes que las que debieron haber ocurrido, y todavía no estamos afuera de esto. Si esto fuera un partido de béisbol, dado que es el deporte que le gusta al presidente, diríamos que estamos quizás en la quinta o sexta entrada. Así es que todavía falta. Y fue un balance con una intención de hacer un llamado a corregir el rumbo. Como vamos, la situación va a seguir empeorando, especialmente ahora que vienen los meses de frío en nuestro país y en muchas otras partes del mundo. Ahora, ¿qué es lo que se hizo mal, Julio? Digo, hemos tenido oportunidad de platicarlo tú y yo en ocasiones pasadas, pero ahora se tiene más evidencia empírica, supongo. Sí, cada vez que surge un microorganismo nuevo, un patógeno nuevo, como es este tipo particular del coronavirus, por definición hay incertidumbre, no lo conocemos, es la primera vez que los humanos están interactuando con este virus. Vamos aprendiendo, y a lo largo de lo que va de este año, desde que se hicieron los anuncios de los primeros casos en enero, hemos ido aprendiendo mucho, pero además hemos visto la evolución no solamente en México, sino a través del mundo. Y una cosa que hemos aprendido es que ha habido países que han respondido muy bien y han logrado contener esta crisis, y hay países que respondieron muy mal y tienen una crisis que básicamente sigue sin controlarse. Y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? Sí. Es el mismo virus, somos la misma especie humana. No es que la naturaleza se haya ensañado con México y nos haya hecho particularmente vulnerables. ¿Por qué nos ha ido tan mal? ¿Por qué tenemos estos altísimos números? Hay que ver las proyecciones. Las proyecciones más usadas a nivel internacional y en México también, que son las del Instituto para la Medición y la Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington en Estados Unidos, estiman hacia finales de año aproximadamente 120,000 casos, menos si se usan cubrebocas de manera masiva, más si se siguen relajando las medidas de contención. Pero aún en el mejor escenario, para finales del año, las muertes por coronavirus van a ser la primera causa de muerte en México. Para darnos una idea del retroceso que esto representa, como decimos en el artículo, hace más de 30 años que no ha habido entre las primeras 5 causas de muerte en México una enfermedad infecciosa. Y la última vez que fue la número 1 fue hace 45 años. O sea, ¿por qué? Porque las causas de muerte ahora han sido la diabetes, los problemas del corazón, el cáncer. Bueno, para finales del año va a haber más muertes por COVID-19 que por cualquiera de estas otras causas. Y eso no había pasado en nuestro país desde el famoso periodo neoliberal que tanto se ha denostado. Bueno, lo que ha hecho el gobierno es regresarnos casi medio siglo de ganancias de salud pública en materia de control de enfermedades infecciosas. Entonces, no es trivial, y creo que sí, lo que debemos entender es por qué pasó esto. Porque a mí lo que me parece serio
es que se está empezando a normalizar la situación. Vemos todos los días nuevos números de muertes, el total, ya rebasamos lo que se había definido como un escenario catastrófico hace ya bastantes semanas que pasamos las 60,000 muertes que serían... El 16 de agosto, Julio, el 16 de agosto rebasamos los 60,000 muertos y creo que andamos en 85,000 más o menos. Bueno, y a como vamos a estar posiblemente en 120,000 y parece que ya nos acostumbramos, que hay una anestesia colectiva a base de la propaganda oficial que dice que vamos bien, que ya están bajando. No están bajando, están subiendo, sí, a un ritmo más bajo, pero sigue subiendo el número de casos y de muertes. Y todo eso son con las cifras oficiales, hay que agregarle lo que todo el mundo reconoce, es un subregistro muy considerable. Entonces lo que quisimos hacer en este artículo es que no podemos simplemente acostumbrarnos, no podemos tratar esto como empezó a ocurrir con los asesinatos, con la violencia en México, a decir que esto es parte del ritmo normal, de la vida normal en México. Esto no es normal. Vemos países con niveles de desarrollo semejante o incluso inferior a México con muchísimo menos casos. Se nos dice que es porque hay mucha diabetes y mucha obesidad. Bueno, ahí en el artículo ponemos la comparación con Pakistán, un país mucho más pobre, con más población que México, una mayor prevalencia de obesidad y sin embargo infinitamente menos casos de COVID-19 que México. ¿Qué ha pasado? Y lo que ha pasado es que México está en el grupo de países que ha tenido los peores desempeños, cuarto país con mayor número de muertes, y los otros 3 países son países que han tenido muy mal desempeño. Estados Unidos, Brasil, India, México, son países que lo han hecho mal. Y lo que vamos viendo, Leo, es la configuración de una serie de contrastes entre los países que respondieron bien, respondieron rápido, no minimizaron la amenaza, enérgicamente. Ahí tienes el caso de Nueva Zelanda, rápidamente, y aun cuando tuvieron un repunte, otra vez rápidamente a contener la pandemia, en contra de estos países que hicieron lo contrario. México fue muy claro, al igual que en los otros países que acabo de mencionar, que han tenido mal desempeño. Minimizar el riesgo, menospreciar la opinión de los expertos. Muy característico de los gobernantes populistas. El menosprecio porque consideran que los expertos son parte de la élite y como la mentalidad populista el mundo se divide entre los buenos y los malos, ahí está, insistencia en dividir a la gente. Todos los expertos de pronto aparecen en la columna de los malos porque son elitistas, por lo que sea. Un debilitamiento del aparato científico. Y algo peor que lo vemos en México, lo vemos en Estados Unidos. La supeditación de las agencias técnicas a criterios políticos. Eso es gravísimo. Eso ¿A qué te refieres? Por ejemplo, las presiones que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos sobre el CDC, en términos de los dictámenes, las presiones sobre la FDA. Lo mismo está pasando en México. Parecen 2 historias gemelas. Lo que pasa en el gobierno de Trump y lo que pasa en el gobierno de López Obrador. De hecho, yo he estado haciendo un análisis y hay veces que oigo declaraciones y podría uno intercambiarlas libremente y no sabría cuál de los 2 personajes políticos las pronunció. Porque es esta mentalidad, yo le llamaría el síndrome populista, que se basa en estas ideas. Pero esta idea muy peligrosa consiste en poner presión sobre los órganos técnicos de los que todo gobierno depende para funcionar eficazmente. Y en un tema tan delicado como el de la salud, literalmente un tema de vida y muerte, es muy grave cuando uno ve la presión política para minimizar, para subregistrar, para hacer cosas que nadie entiende en el mundo, como el hecho de que México, supuestamente el equipo técnico, hubiera declarado al principio de la pandemia que no era necesario hacer pruebas. Y México está entre los países con el menor número de pruebas per cápita. No hay razón técnica, no hay justificación técnica. Toda la evidencia es en el sentido contrario. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son en el sentido contrario. ¿Por qué? Igual que pasó en Estados Unidos, presión para hacer menos pruebas, para que no se visualizara, para que no fuera transparente y evidente el pésimo papel que se estaba haciendo en contener y en reducir el número de casos. Julio, déjame hacer una breve pausa y regresamos a concluir contigo.
Estoy platicando con el doctor Julio Frenk, quien hizo ya una evaluación de cómo se ha manejado la pandemia del COVID-19, catastrófico, así ese es el adjetivo que le ponen, está en la revista Nexos de octubre. Julio, decías, el problema es que nos podemos acostumbrar a este mal manejo. Yo creo que ya nos acostumbramos. Vaya, y déjame decirte dónde lo veo. Ya nadie pela las conferencias vespertinas del doctor López-Gatell, porque pues ya, bueno, hubo 1,000 más, 600 más muertos, ¿no? Ya parece que se volvió parte del panorama cotidiano de este país. Sí, y lo que se nos olvida es que detrás de esas 80,000 muertes, que seguramente son mucho más, hay gente, seres humanos, mexicanos y mexicanas, con familias, niños que quedaron huérfanos, esposos y cónyuges que quedaron viudos, hijos que quedaron huérfanos. Hay realidades humanas muy trágicas, pero las agregamos en estos números y nos anestesiamos colectivamente. Y creo que es un momento en que tenemos que hacer una seria reflexión y exigir un cambio de rumbo. Las emergencias ponen a prueba las capacidades de liderazgo en todos los momentos. Y una característica de un líder fuerte es la capacidad de reconocer cuando el rumbo está equivocado y corregir el rumbo. Se le ve como una señal de debilidad, pero es lo contrario, es una señal de fortaleza y de un liderazgo honesto, de poder decir, vamos mal. ¿Cuántos episodios ha habido en las guerras en que un líder nacional reconoce que está perdiendo la batalla y cambia de rumbo y entonces acaban teniendo éxito? Lecciones que deberían aprender nuestros líderes actuales. Hay que entender que se equivocó la estrategia y cambiar el rumbo. Sería una señal de gran liderazgo, de gran visión, de estadista. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, es importantísimo repetirlo. Se tienen que hacer más pruebas y tenemos que desarrollar un sistema eficaz de rastreo de contactos. Esa es la única forma de contener la transmisión. Por cierto, Julio, hay nuevas tecnologías, entiendo, que las hacen más baratas y más rápidas, ¿no? Efectivamente, entre otras cosas, lo que ha avanzado es tecnologías para hacer pruebas diagnósticas mucho más eficaces, mucho más baratas, con un reporte de resultados mucho más corto. Segundo, se tiene que hacer obligatorio el uso de cubrebocas. Totalmente. Obligatorio. Es abrumadora. Obligatorio. Tiene que haber una estrategia nacional. Pero con coerción, digamos, decir, usted no trae el cubrebocas y recibe una multa de tanto o se le castiga de esta manera. Sí, pero además explicándole a la gente y ejerciendo presión de pares. Sí. Pero es esa combinación de una explicación. La mayor parte de la gente responde cuando se le explican las cosas. Y si no, hay la presión del resto de la gente. Y si no, entonces sí debe haber una sanción porque se está poniendo en riesgo a los demás. Esto es equivalente a manejar bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Impedir eso protege al que iba a manejar, pero protege a los demás. Lo mismo es el cubrebocas, nos protege, pero también protege a los otros. En tercer lugar, necesitamos cambiar este absurdo que fue decirle a la gente que se quede en su casa cuando se siente mal. No, bueno, si tiene uno algunos síntomas respiratorios leves, por supuesto que hay que quedarse en casa porque podría ser COVID y entonces no hay que contagiar. Pero si la gente está gravemente enferma, hay que ir al hospital. Sí. Hubo esta historia en el New York Times mostrando un reportaje de la cantidad de gente que no fue a los hospitales. La razón por la que sabemos que las... De México, Estás diciendo es una historia de México, sí. Sí, sobre México. La razón por la que sabemos que están subcontratadas es la cantidad de muertes por COVID-19 que han ocurrido en los hogares de las personas. Entonces hay que cambiar esa política. La idea de que lo que importaba era tener camas disponibles dio lugar a un incentivo perverso donde los hospitales lo que querían era tener camas disponibles y entonces mandaban a gente, no lo aceptaban, para tener camas disponibles. Desde un principio el objetivo tenía que ser
eliminar o reducir la transmisión del virus, no tener camas de hospital disponibles, sino reducir la transmisión del virus, minimizar el número de muertes, no tener camas disponibles. Fue un error de concepto, hay que reconocerlo y cambiar el rumbo. Muy bien. Finalmente, como decimos en el artículo, lo que sí es único de México, yo creo que es el único país que tuvo la tétrica coincidencia de que la pandemia llegó justo coincidiendo cuando se acababa de introducir un cambio desastroso al sistema de salud con la creación de este INSABI, de este Instituto de Salud para el Bienestar, que salió sin reglas de operación, con una confusión total, en un concepto equivocado de lo que debe ser un sistema de salud moderno. Y justo en medio de ese caos, en enero de este mismo año de 2020, nos llega el coronavirus y se encuentra un sistema de salud totalmente debilitado. Nosotros proponemos, y creo que nuevamente será una muestra de liderazgo, revocar el cambio que se le hizo a la Ley General de Salud en octubre del año pasado en una legislación hecha al vapor que desmanteló el Seguro Popular y lo reemplazó con este engendro llamado el INSABI, que no tiene pies ni cabeza. Ya rechazar ese cambio a la ley y empezar de nuevo con un diseño que nos acerque a lo que se estableció al principio de este gobierno, en voz del propio presidente de la República, como el ideal, que era un sistema de salud como el de los países escandinavos, Canadá y Gran Bretaña. El INSABI es lo contrario. Entonces creo que es el momento de dar un golpe de timón y enderezar el rumbo hacia la meta que todos queremos, que es un buen sistema de salud que nos permita protegernos de esta y de futuras pandemias y de otras crisis como es el cáncer de mama y muchos otros problemas que afectan a la salud de los mexicanos. Te agradezco muchísimo, Julio, que estés bien, que todo esté bien por allá en Miami. Gracias. Muchas gracias, Leo, igualmente a todos en México. Muchas gracias a usted. Aquí termina la edición de hoy de Es la Hora de Opinar. Mañana los espero en nuestra edición de fin de semana. Vamos a tener una mesa de lujo con Julia Carabias, Antonio Lascano y José Sarucán, 3 grandes científicos mexicanos, 3 miembros del Colegio Nacional. Vamos a hacerle un homenaje al legado del doctor Mario Molina, uno de los científicos más destacados de México, Premio Nobel de Química, quien tristemente falleció este miércoles. Que descanse en paz el doctor Molina y mañana hablaremos de él. Lo esperamos. Aquí nos vemos.